Ministerios Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. La carta a los Efesios, en su capítulo 4, verso 11 en adelante, dice: y él mismo, está hablando del Espíritu Santo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Jesucristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ay, hermanos, oigan por favor esto que quiero compartirles. ¿Qué es crecer espiritual? ¿Qué es crecimiento espiritual o madurez espiritual? En mi vida como líder espiritual he notado tantos conceptos equivocados, tantas herejías que se mencionan, que se queda uno admirado cómo aún en las iglesias se manejan estos conceptos. Hermanos que están manejándolos de esa naturaleza, tengamos mucho cuidado. Voy a compartir algunos de ellos. Lo que a mí más me ha afectado es escuchar a líderes que tuercen la enseñanza tratando de demostrarle a la gente que los conceptos que ellos tienen son los verdaderos, y tuercen la palabra engañando a las ovejas. Por ejemplo, crecer espiritualmente, este es un concepto negativo que no lo aceptamos, solo se lo estoy compartiendo. Crecer es tener varios puestos. Ay, aquella persona cómo ha crecido, cómo ha madurado espiritualmente. Fíjese que ahora es diácono, ahora tiene otro puesto de no sé qué otras cosas, y ya le dieron 3 puestos. Esa persona ha crecido tremendamente. Creemos que tener varios puestos es crecer. Mucho cuidado. También algunos me mencionan que crecer es ir subiendo de puestos o mejorando de puestos. Yo antes era diácono, fíjese. Ahora ya me están llamando para ser anciano de la iglesia. Eso demuestra que soy maduro espiritual, que he crecido espiritualmente. Pero entonces mi pregunta es, y el montón de ancianos que encontramos en las iglesias inmaduros, que no saben tomar decisiones, que toman decisiones arbitrarias, aquellos ancianos que tienen como sus trabajadores a los pastores, que los humillan. ¿Será que por llegar a anciano maduró espiritualmente? No, hermano. Un puesto no me da mi madurez espiritual. Y entonces van a manifestar un montón de situaciones de estas. Hay gente que está buscando un puesto, y de hecho nosotros de pastores lo hemos visto considerablemente, ¿verdad? Buscan un puesto solo para principiar a lucirse. Y el tener un puesto representa para mucha gente el recibir autoridad. Y entonces tienen que dirigir a gente, tienen que mandar a la gente. Mientras más autoritarios son más espirituales. Mientras más humillan a la gente, mientras más demuestran que ellos mandan. Mire, todo lo contrario de lo que nosotros tenemos que entender como madurez espiritual. Simplemente encontramos a capataces, a gente que grita y hace un montón de cosas, pero ellos tienen autoridad, entonces son espirituales. Eso se escucha. Y entonces el concepto que se maneja es este. Fíjese que nosotros tenemos, la verdad que yo estoy creciendo, pero en esta iglesia donde yo estoy hay limitaciones. La iglesia es pequeñita. ¿A qué más puedo aspirar yo en esta iglesia? No aspiro a más. Y entonces principian los conceptos que para crecer hay que irse a meter a las mega iglesias, a las iglesias grandotas, porque ahí usted tiene oportunidad de seguir creciendo, es decir, de seguir optando a otros puestos. Y si tiene más puestos en donde dirige a más gente, usted es más espiritual. Ay, cosa más absurda, ¿verdad? Pero eso se maneja, hermanos, no estoy inventando. ¿Ha escuchado usted también a líderes que dicen: nuestra iglesia es pequeña, hermanos, pero nosotros preferimos una iglesia pequeña pero grande en espiritualidad? Nosotros somos pocos, hermanos, pero bien consagrados al Señor. ¿Para qué tener muchos y que no estén consagrados al Señor? Yo le digo, ¿cómo es posible que si una iglesia tiene pocos y consagrados al Señor, no crece esa iglesia? Si la iglesia debe crecer
Si están consagrados, de plano van a evangelizar, van a compartir a Cristo, van a testificar a cada momento, y la iglesia no se puede quedar pequeña. Preferimos calidad y no cantidad, hermano. Ay, qué bonito suena, calidad. Aquí somos 30, 40 gentes, 100 gentes en esta iglesia, pero preferimos calidad y no cantidad. Y ahí principia la crítica a las iglesias grandotas, a las mega iglesias, que ahí solo llega gente por otros compromisos y muestran su inmadurez cuando hablan de esa manera. Si yo soy calidad, yo voy a crecer. Entonces no puedo quedarme simplemente en calidad sin cantidad. Vaya analizando esto, porque de repente usted mismo ha externado en alguna ocasión esos conceptos que no son bíblicos. El que cree en todo esto, y es peor todavía, el que proclama esto, muestra una ignorancia absoluta. Ojalá, porque muchas iglesias se están quedando sin un montón de gente, noveleros y espectadores de otras cosas, que se van a meter a iglesias grandes solo porque ellos quieren crecer entendiendo que teniendo un buen puesto que le den en la iglesia. Entonces, es que a mí me ponen de diácono en mi iglesia y hay 30 pelones, pero si me voy a una iglesia y me ponen de servidor o de diácono y yo atiendo y dirijo a 100 personas, eso ya me da categoría. Están buscando el orgullo y ahí se muestra la falta de madurez. Oiga, una expresión que yo estuve escribiéndola y oyéndola y que me impresionó. En la historia del mundo no ha habido hasta ahora suficientes personas maduras que estén donde deben estar. Toda la gente se cree madura, fíjese. Toda la gente es madura. Yo trato con un montón de gentes maduras que en un momento dado me humillan y me pisotean y son maduras, fíjese. Digo yo, qué madurez espiritual, ¿verdad? Pero toda la gente, todos creemos que somos maduros. Todos creemos que somos especiales. Recuerden también esta expresión: se es joven una vez solamente, pero se puede ser inmaduro toda la vida. Ahora, hablemos entonces sobre el crecimiento espiritual. Y hermanos, cuando leemos esta carta a los Efesios en el capítulo 4, es impresionante que lo primero que Dios nos da son recursos para la madurez espiritual. Fíjese que no somos un individuo solo que está aislado y está viendo qué hace el pobrecito. Nosotros somos una congregación, somos una iglesia en donde mutuamente nos vamos a ayudar y edificar. Claro que se necesita que el individuo, que la persona esté en la disposición de querer hacerlo, ¿verdad? Pero hermano, hay un recurso que Dios ha dado y está en el versículo 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí hay por lo menos 4 dones que el Espíritu Santo dio. ¿Para qué? Para edificar, para que uno pudiera madurar. Y todos entendemos, y claro que no voy a meterme a esta discusión, que está el don de apóstol, el don de profeta, que son dones que según nuestro concepto y nuestro estudio, especialmente en 1 Corintios, nos damos cuenta que ya caducaron, ya cumplieron su función. Gracias a Dios por los apóstoles, los verdaderos apóstoles, con don de apóstol, que esta gente incluso recibió la revelación de Dios y nos compartió la palabra, nos escribió la palabra. Qué bendición esa gente que estuvo con Jesús, enseñada por Jesús y que cumplieron con el privilegio de ser apóstoles, ¿verdad? Se acuerda que el apóstol Pablo, unos años después al conocer a Jesucristo, todavía había gente en ese primer siglo que negaban que Pablo fuese apóstol. Imagínense ahora, 2000 años después, ¿verdad?, que aparezcan apóstoles. Pero aquí está en el primer siglo y todavía la gente dice, Pablo no es apóstol. Y entonces Pablo en Corintios tiene que defender su apostolado diciendo, sí señores, yo soy apóstol, aunque el último, aunque como un abortivo, dice, como alguien fuera de tiempo. La verdad que a mí sí me apareció el Señor, a mí el Señor me enseñó, así es que yo tengo la autoridad del Señor, soy apóstol. Pero hubo y hay dones de el Espíritu Santo hacia las personas que les sirven para edificación del cuerpo de Cristo. Y quiero que recordemos esto, hermano, que los dones que el Espíritu Santo da, no los da para que usted se luzca, para que usted principie a exhibir que es tan especial. Y hay dones espectaculares, ¿verdad?, que la gente
quiere utilizarlos para lucirse, para demostrar que son muy espirituales más que los demás. ¡Qué absurdo! Los dones no son para que nos luzcamos. Los dones son habilidades especiales de Dios para que yo pueda edificar y bendecir a otras personas. Pero también está el don de evangelista y el don de pastor maestro. Ay, qué emocionante cuando uno descubre el don que tiene, ¿verdad, hermanos? El problema de muchas iglesias es que tienen a muchos hermanos en Cristo que no saben cuál es el don del Espíritu Santo que tienen. Si lo pudieran descubrir, le podían sacar mucho más provecho, mucho más beneficio para la iglesia, para la congregación, porque podían desarrollar ese don. Y hablamos del don de evangelista. Hermanos, algunos de nosotros no tenemos el don de evangelista, tenemos otro don. Yo tengo el don de la enseñanza, pero yo no tengo el don de evangelista, pero yo predico mínimo 5 mensajes al mes evangelísticos, en donde mi congregación lleva un montón de gente para que escuche el mensaje. Ahí estamos ganando unas 50 almas para Cristo cada mes en este evento, en esos eventos que tenemos. Y aunque yo no tengo el don de evangelista, sí cumplo con la función de ser evangelista, de compartir el mensaje de salvación, porque tengo la responsabilidad, la obligación que la palabra me dejó, que vayamos por todo el mundo y que prediquemos el evangelio de Jesucristo. Y por eso es que hacemos misiones también, porque misiones simplemente es evangelizar en otra cultura. Así es que ahí está el don de evangelista. Pero está lo de pastores y maestros. Y decíamos, qué lindo que Dios nos da recursos, hermanos. Ojalá que usted pueda valorar a las personas, como dice aquí en la Biblia, a los que les enseñan, a los que les dan la palabra de Dios, a los que les dan una palabra sin estarla torciendo, sin estarla manipulando, sino la palabra pura, para que salgamos a vivirla, a corregirnos. Aquí está el recurso de Dios. Usted quiere crecer espiritualmente, lo primero que la palabra me dice es que Dios ha dado recursos. A los siervos de Dios les ha dado el Señor un montón de dones, y los dones los usamos para beneficiarnos unos a los otros. Somos parte de un cuerpo, todos tenemos diferentes funciones, pero nos ayudan a funcionar como unidad. Gracias a Dios. Así es que ahí tenemos los recursos, ¿verdad? Yo quiero recordarle, por favor, crecimiento espiritual no es tener puestos, no es mandar mucha gente, no es lucirnos de que tenemos autoridad. Crecimiento espiritual es madurez espiritual. Usted no madura por tener puestos, ojalá que tenga puestos por ser maduro, porque el problema es que en muchas iglesias hemos colocado en determinados puestos a gente que no tiene ninguna madurez, y después estamos lamentando el haberles colocado en ese lugar, porque es que como la iglesia eligió, ¿verdad? Y la iglesia decidió que esta persona quedara. A veces las votaciones en las iglesias nos dan tanto problema, porque los hermanos no votan porque la gente tenga dones del Espíritu Santo, habilidades, sino votan por simpatía. Entonces el que más simpatía tiene, ese se queda en el puesto, aunque nos cause problemas después. Cuidado, hermanos, porque encontramos constantemente a inmaduros ocupando puestos en nuestras iglesias. Cuánto problema nos dan. Bueno, les hablaba de los recursos, ¿verdad? Dios nos da recursos, gracias a Dios. Eso es emocionante. Pero ahora, hermanos, tenemos que llegar al desarrollo de nuestra madurez. Y el versículo 12 dice que los dones, las personas que tienen esos dones y los ejercitan, están para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, y que todos lleguemos, dice, que aspiremos a la unidad de la fe, a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, y que subamos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Qué reto más impresionante, ¿verdad? El reto es que siempre crezcamos. El reto es que nunca nos estanquemos. Ese es el reto que la palabra nos está dando. Así es que yo quiero que usted vaya meditando en esto. Vamos a escuchar una alabanza, pero le acabo de decir que hay recursos de Dios, especialmente los dones del Espíritu Santo, dados a los hombres para que edifiquemos a la iglesia. Y ahora usted está en la responsabilidad de aprovechar esos recursos, el mismo recurso que a usted Dios le ha dado.
Y usted tiene que principiar a caminar la vida cristiana, perfeccionándose. La palabra perfeccionar no es ser impecable, es ir madurando y meternos en la obra, en el ministerio del Señor, dice, para que podamos edificarnos todos y que busquemos unidad de fe, unidad de conocimiento de Hijo de Dios, que tengamos un mismo sentir en esos conceptos y que nunca dejemos de crecer. Muy bien, hermanos, vamos a finalizar. Quiero pedirle en el nombre de Jesucristo que cuando hablamos de perfeccionar, recuerde que no es impecable, es maduro, para que seamos útiles al Señor, para que seamos capacitados, para que se levanten constantemente nuevos líderes, hermanos, que edifiquen a nuevos creyentes. Esa es la tarea de toda la vida, ¿verdad? Que nosotros, los que maduramos, edifiquemos a otros, que esos maduren para que edifiquen a otra generación que viene, y eso no se acabe nunca. Que andemos en la unidad de la fe, que tengamos los mismos conceptos en relación a nuestra fe, no diferencias. Las diferencias con respecto a nuestra fe sería terrible. Nosotros tenemos puntos de vista básicos, lo mismo que lo queremos todos, pero el conocimiento del Señor, ¡ala, qué lindo! Atender la Biblia. Acabo de estar escuchando un comentario, una crítica se estaba haciendo, que la iglesia es una iglesia ignorante, que la iglesia de Jesucristo es una iglesia que no conoce la palabra de Dios. Qué triste, hermanos, que haya mucha gente que no conozca palabra de Dios, y qué triste que haya pastores, y acabo de oír al hermano David Pérez hablar de eso, palabra de Dios que solamente la utilizan gentes para manipular, que solamente la utilizan para distraer a la gente. Tengamos mucho cuidado. Nosotros vamos a utilizar la palabra para edificar, para retar a la gente, para que la gente crezca, para que madure. Ojalá que todos tengamos una ansia, un deseo ferviente, hermanos, de aprender palabra de Dios, de conocer bastante la palabra de Dios, porque entonces ya conociendo la palabra, conociendo los deseos que hay en el corazón de Dios, y si amamos al Señor, entonces vamos nosotros a poder esforzarnos por ir corrigiendo, por ir mejorando, y ahí es donde viene esa madurez. Ojalá que así sea. Le dejo este reto. Mire, este capítulo 4 de Efesios a mí me impresiona. Tiene tantas cositas que ni modo, claro, usted debería tener conmigo tiempo bastante para que podamos estudiarlo, pero yo le dejo esta motivación, le dejo este reto. Aproveche los dones que Dios da a siervos en la iglesia. Utilice los dones que usted tiene para edificar a otros. Hermano, pídale a Dios que le dé un deseo ferviente de conocer su palabra, de estudiar la palabra en serio. Y pídale al Señor que lo ayude para que usted pueda crecer. El crecimiento espiritual, solo se lo repito, nadie tiene que estar gritando, yo soy maduro espiritual. Una persona que es madura espiritual es una persona no que lo está comentando, es una persona a la que se le nota, hermano. Óigalo, por favor, con esto finalizo. Usted no tiene que estar gritando que es maduro espiritual. Los demás tienen que notarlo. Quiera Dios que ya no hayan críticas diciendo que somos un montón de cristianos, gente inmadura, gente que no conoce Biblia, gente que solamente está nominalmente metida en la iglesia. No, yo soy una persona que estoy creciendo, una persona que está cambiando actitudes, que está mejorando para la gloria del Señor. Eso quiero ser yo. Y yo quiero ser una persona sencilla, una persona que bendiga a otras personas a través de mi vida y a través del uso que Dios me va a dar de los dones del Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga. Ministerio Buscando de Dios presentó la palabra de Dios en labios del pastor Jorge Hernández Toca.